los grados de protección IP, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste los grados de protección IP que también se encuentran en la NB 777 en uno de los anexos, el anexo 2, si no me equivoco? ¿Y de qué habla esto? Precisamente de, si se dan cuenta, la primera cifra del IP está hablando de la protección ante cuerpos sólidos, como les decía. Entonces voy a agrandar un poquitito para que así tal vez se entienda. Ok. Dice, entonces, en grado cero hay ese tablero, en este caso, pues no tiene protección, ¿ya? Es cero. Eh, este sería ese caso. En grado uno, ¿qué vamos a tener? Puede entrar objetos con diámetro superior a 50 milímetros. ¿Qué son 50 milímetros? 5 milímetros es medio centímetro. 50 son como 5 milímetros, sí, 5 centímetros, ¿no? Entonces, fíjense el tamaño de cuerpo sólido que se puede entrar en el tablero. Estamos hablando de animales, estamos hablando de objetos, hasta alguna herramienta pequeña se puede entrar al tablero, cuando tiene un grado de protección IP en primera cifra de 1. Cuando tiene en la cifra siguiente, que sería 2, en el grado de protección IP de primera cifra, dice que puede entrar objetos con diámetro superior a 12 milímetros. O sea, ya se reduce. Es 1 centímetro y 2 milímetros más, ¿no? Entonces ya se reduce el tamaño que se podría entrar en el tablero. Ya estamos hablando de piedrecillas y algún tipo de bichos, por ejemplo, o polvo, ¿no es cierto?, que puede entrar al tablero. Si le damos un mayor nivel de protección en la primera cifra, dice que estos pueden, en número 3, dice objetos con diámetro superior a 2.5 milímetros, o sea, ya son pequeñitos, tornillitos pequeñitos, pedacito de cable, o sea, piedritas muy pequeñas, ¿no es cierto? En nivel 4 dice que puede entrar objetos con diámetro superior a 1 milímetro. Si se dan cuenta, cada vez está restringiendo la penetración de cuerpos sólidos al tablero en la medida en cómo se incrementa el número. En número 5, ¿sí?, dice, ya evita que entre polvo. Aquí ya no entra. Cuando tiene un grado de protección IP5 en primera cifra, pues polvo ya no entra. En los anteriores el polvo va a entrar sí o sí. Acá ya no entra el polvo y piedrecitas ni hablar, ¿no es cierto? Animalitos tampoco, porque ya son más grandecitos. Protección en grado 6 de primera cifra contra penetración de sólidos implica totalmente estanco ante el polvo. Cuando un tablero tiene este grado de protección nivel 6, por ejemplo, puede estar en un ambiente polvoriento, puede estar, por ejemplo, en una cementera, se me ocurre. En las cementeras hay una característica interesante, que por más que uno limpie y todo, siempre el polvo en el aire aparece y entonces uno no se da cuenta hasta que se limpie o aparece aglomerado en las partes, esquinas, ¿no es cierto? Y miren que yo he tenido unas experiencias un poco complejas, por ejemplo, en los arenales de Oruro, donde la arenilla era tan fina que sentaba los tableros y bloqueaba las botoneras, ¿sí? No abrías la puerta, en las botoneras aparecía y bloqueaba. En esa minúscula rendija que hay entre el pulsador y la base que lo contiene, ahí se entraba y lo trababa totalmente. Y peor si hay humedad, entonces solidificaba. ¿Qué tenemos entonces en el grado de protección IP, pero de segunda cifra? En la segunda cifra, cuando tenemos un grado de protección 0, que sería protección contra el agua o líquidos,
Cuando es cero, pues eso se puede inundar inclusive el tablero, ¿no? Pueden llover, lo que sea, se va a inundar, o sea que es totalmente peligroso. Y hay muchos tableros que tienen protección IP 00, ya se los he dicho cuáles son. Normalmente son los tableros de medición que están acostumbrados a poner en todo el país. Raros son los que hacen tableros de mediciones con un grado de protección IP respetable. La mayoría tienen grados de protección IP 00. Cuando avanzamos en la primera cifra, dice que puede proteger ante goteo vertical, o sea, todo lo que pueda gotear del techo o por condensación del ambiente, en fin, por goteo, puede entrar. O mejor dicho, va a evitar que ese goteo entre. En, en cifra 2, lo que va a hacer es proteger contra el goteo, pero con inclinación de aproximadamente 15 grados. ¿Sí? O sea, el anterior esto lo evitaba. Ahora este lo evita cuando viene más o menos de un ángulo aproximadamente de 15. En grado 3, lo que tenemos es protección ante pulverización. O sea, cuando, por ejemplo, en algunos ambientes, normalmente para vender algo fresco, pues le echan agüita con spray, ¿no ve? Entonces, o están salpicando, ¿no es cierto?, en algún tipo de garaje, por ejemplo, ¿no? Y con mayor propiedad, el número 4 se aplica a garajes porque ahí hay protección contra salpicaduras, porque al lavar el auto, pues hay una salpicadura en toda dirección. Entonces, y los tableros, por alguna razón de operación, están cerca de estos ambientes, ¿ya? Entonces, ahí pues hay que tener el nivel 4 de protección en segunda cifra. Cuando tenemos chorros de agua, como en las lavanderas, en las fainadoras de carne, por ejemplo, pues ahí necesitamos un tablero de protección en segunda cifra nivel 5. ¿Por qué? Resulta que en estas condiciones pues vamos a evitar que el agua le entre por este tipo de chorros, porque el chorro, ¿qué significa? Que más o menos queriendo o sin querer estoy salpicando al estilo de los bomberos a los tableros. ¿Ya? Ahora, en nivel 6, que tenemos protección ante chorros continuos de agua. Este bien podría acomodarse a los lavaderos de autos, ¿no? Otro ambiente donde también se hace mucho uso del agua con chorros continuos. Entonces, este tipo de ambientes necesitan tableros eléctricos de segunda cifra con nivel 6. Cuando necesitamos protegerlo contra inmersiones temporales, el tablero, necesitaremos un nivel de protección nivel 7. ¿Cuál sería un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de cómo se usa este tablero en nivel 7? En construcciones civiles, por ejemplo, en obras civiles de infraestructura, a veces tenemos inundaciones porque la bomba ha rebasado, ¿no es cierto? O porque inevitablemente pues, tenemos que trabajar en época de lluvia, entonces, o este tipo de cosas, ¿no? En la industria, por ejemplo, hay lugares donde por algún momento necesitamos hacer inmersión y no es permanente, pero entonces necesitamos un grado de protección de segunda cifra nivel 7. Pero cuando voy a permanecer todo el tiempo sumergido, pues ahí necesito un nivel de protección 8. Bombas de agua, por ejemplo, ¿no? Bombas de agua que pueden o tienen que bombear permanentemente y por la necesidad tenemos que sumergir la bomba. La bomba obviamente también tiene un nivel 8 porque va a estar ahí, quién sabe, meses, años, ¿no es cierto?, bombeando agua desde lo más profundo y va a estar totalmente sumergido en agua, entonces necesita nivel 8. El tablero, si está cerca de ellos, del motor, también necesita una protección de segunda cifra nivel 8. ¿Ya?
Entonces, ¿qué se hace normalmente cuando se habla de una descripción de grado de protección IP, pero a partir de las dos cifras? Por ejemplo, podemos decir en el anterior caso que estábamos revisando como características técnicas de un tablero, acá, por ejemplo, dice IP48. Ahora lo vamos a reconocer en la tabla que acabamos de describir, ¿ya? En ese caso, por ejemplo, sería 48. A ver si hemos hecho bien. Correcto. ¿Sí? Ahora, hemos visto acá el cumplimiento, digamos, de esa cifra, ya lo hemos reconocido, 48, IP48, IP48. Ahora, interpretemos qué significa ese tablero. Ese tablero quiere decir que va a proteger contra objetos con diámetro superior a 1 milímetro, o sea, menores a 1 milímetro van a entrar, pueden entrar. ¿Qué puede entrar? Polvo. Pero ese tablero tiene que ser capaz de proteger, de soportar inmersiones de agua. Aquí hay un contrasentido, ¿no es cierto? Porque si yo voy a hacer eso, agua se me va a entrar. Entonces ahí hay una mala descripción, porque lo que pasa es que en la norma ponen un número al azar para decir debe cumplir un IPX, ¿no? Entonces, hay que escoger de manera coherente, ¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, que realmente cumpliese las normas de protección alta, de inmersión, etcétera, y de protección casi, protección mayor de este tablero, tendría que estar pidiendo un tablero 68, ¿no es cierto? Ese sí sería totalmente cerrado. No le entra polvo, no le entra agua y además puede estar trabajando totalmente en cualquiera de los dos ambientes. En algunos casos suele haber, por ejemplo, un tablero un IP54. Eso sí suele haber. ¿Qué significa? Un IP54, por ejemplo, es protección contra polvos y contra salpicaduras. ¿Sí? Entonces, ese es un tablero promedio. Pero no quita, por ejemplo, que pueda haber un tablero, un IP44, ¿sí? Un IP44 o un IP43. Entonces, cuando el grado de protección más o menos baja, ¿no es cierto? 43, 44, etcétera, o 33, en fin, quiere decir que estos tableros van a trabajar en ambientes internos o en ambientes donde tenga ya la protección, que no le dé la lluvia, mucho polvo, etcétera. Entonces, además vamos a tener el cuidado de ir a limpiar bajo programación. Entonces, en esos casos, pues va a variar en ese sentido el nivel de protección en los tableros y en los motores también, pero sobre todo en los tableros. ¿Ya? Es así como se interpreta y se puede especificar también cuando quieran comprar un tablero, pues si necesitan comprarlo, pues acuden a esta tabla y dicen un IP con estas características. Y esas características, de dónde la saco? Del ambiente de trabajo, ¿ya? Si en mi ambiente de trabajo, por ejemplo, hay piedras por todos lados, empiezan a picar piedrecitas y no se puede evitar una chancadora, por ejemplo, y ese tablero tiene que trabajar cerca de ese lugar, entonces mínimo deberá tener un IP, ¿no es cierto? 50i, ¿no es cierto? Y veo cuánto de agua puede pasar por ahí. Puede llover, no puede llover, entonces ahí le puedo poner un IP 56, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, así lo voy a corresponder. En ese sentido, voy a describir. ¿De qué depende entonces? Depende de cómo yo conozco muy bien el ambiente donde voy a trabajar. De eso depende. ¿Ya?